Buenas tardes para todos los participantes. Hoy es viernes 6 de octubre de 2023. Vamos a exponer sobre los resultados del Sistema de Información Regional, el monitoreo socioalimentario que realizamos durante el mes de agosto de 2023. Como ustedes saben, el monitoreo que realizamos se apoya en entrevistas estructuradas que se realizan a informantes calificados, en este caso a 110 informantes calificados que están en 110 localidades con poblaciones alrededor de los 20.000 habitantes. Se trata de ciudades cuya dinámica depende de la actividad agrícola y agroindustrial fundamentalmente. El monitoreo de agosto lo realizamos entre el 18 y el 25 de agosto de 2023. Para la región Andes Sur del Lago incluye las siguientes subregiones y poblaciones. Subregión Valles Altos, Cordillera Andina, Bailadores, Guaraque, Pueblo Llano, Mucuchíes, Timotes, El Cobre y Mosquey. La subregión Valles Medios y zonas cafetaleras incluye Bramón, Santa Cruz de Mora, Sea, Biscucuy y Flor de Patria. La subregión sur del lago incluye Santa Elena de Arenales, Santa Cruz del Zulia, El Moralito, Pueblo Nuevo El Chivo, Coloncito y Tucaní. Se trata de una investigación de tipo cualitativo con un cuestionario que se le aplica a informantes calificados en cada una de las localidades, para el caso de la región Andes Sur del Lago que les acabo de mencionar. ¿Qué perciben nuestros informantes? 94 de ellos dicen que el empleo fijo, es decir, el empleo de nómina, se estabiliza o disminuye. Y esta percepción se corresponde con la situación recesiva de la economía. Igual sucede para el empleo de carácter informal, ¿no? También la mayoría, el 84% de los informantes en este caso percibe que disminuye o sigue igual. Al igual que en la medición de marzo-abril 2023, el problema más sentido por la comunidad en agosto 2023 es la falta de ingresos para comprar, según 63% de los informantes. Y le sigue en orden de importancia el problema del mal funcionamiento de los servicios de agua y electricidad y en menor medida la distribución de gas. Ahora, se observa también que aumentó el pesimismo al compararse la opinión que tienen los informantes con respecto, comparando el año 2023 con el año 2022. El 84% de los informantes percibe en agosto de 2003 que el país marcha peor o mucho peor que 2022. Este porcentaje fue de 74% en la medición de marzo-abril. Es decir, que en la región aumenta el pesimismo al comparar el año 2023 con el año 2022 y se dice que el país marcha peor o mucho peor en 2023 que en 2022. Hubo retroceso en la actividad económica. 90% de los informantes reportaron que sigue igual o disminuyó el número de negocios en la localidad, pero también reportaron que son más los negocios que cierran que los que abren. Lo que sí se ha detenido es el cierre de agencias bancarias. Eso lo detectamos en la medición de marzo-abril y en agosto de 2023 eso continúa. Hay algunas restricciones en la superintendencia de bancos para los cierres de agencias bancarias. Se perciben señales de mejoramiento en algunos servicios como telefonía fija y celular, mientras que, como todos sabemos, empeora el servicio de electricidad, distribución de gas y transporte para movilizar mercancías, ¿no? Bueno, hemos sentido todos los habitantes de la región Andes Sur del Lago cómo han empeorado estos servicios, sobre todo el servicio de electricidad. Quien les habla en la zona donde vive, en la ciudad de Mérida, son 7, 8 horas diarias que tenemos de cortes de electricidad.
pero también empeoró el suministro de gasolina y diésel. Y esto afecta, por supuesto, la vida cotidiana de la gente, las actividades económicas. Y eso lo refleja el aumento de la gasolina, el precio en el mercado negro, en el mercado ilegal. En marzo-abril era de $1,2 por litro y aumentó a $1,7 en promedio en la región, a $1,7 por litro en agosto de 2023. Ahora, la buena noticia es que se percibe que el COVID-19 se ha reducido un mínimo y aunque se deben seguir tomando algunas previsiones, sobre todo en sitios cerrados y centros de salud, la pandemia está en su nivel más bajo y el tapabocas ya casi no se usa. No se reportaron empeoramiento en el abastecimiento de medicinas, allí estaba funcionando el mercado. Recuérdense que prácticamente ya no hay productos con precios regulados, medicinas con precios regulados, y entonces esa flexibilidad de los precios equilibra la oferta con la demanda, de manera tal pues que no hay escasez de medicinas en general. Hay algunas muy caras, muy específicas, en donde en algunos casos se notan dificultades para obtenerlas, ¿no? Ahora, los informantes piensan en más de un 90% que los centros de salud están igual o han empeorado. O sea que se mantiene la crítica situación del funcionamiento de los centros de salud en la región. También perciben un empeoramiento en la situación de los niños abandonados y lo que sí sigue llegando con bastante regularidad son los bonos del sistema Patria. Pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que son bonos de muy poco monto y que la sumatoria de ellos se ve reducida por el impacto de la inflación. En las estimaciones que hicimos, aumentó el valor nominal de los bonos en bolívares, pero al tomar en cuenta el impacto de la inflación desde abril hasta agosto de 2023, se observa que hay una reducción en términos reales. Se percibe una estabilización del flujo emigratorio, pero el saldo migratorio sigue siendo negativo y la gente ya no apunta a América Latina cuando emigra. La gente mayoritariamente está apuntando hacia Estados Unidos. Es lamentable que se siga manteniendo el flujo emigratorio, que nuestros familiares, nuestros amigos, los profesionales, los recursos humanos que tanto requiere el país, pues se siguen yendo. Y eso es un reflejo del pesimismo y de la falta de esperanza que existe en esa parte de la población que se ve obligada a emigrar. Las remesas en el exterior más o menos se han estabilizado, según 89% de los informantes. El 58% de los informantes perciben que las escuelas están funcionando, las escuelas públicas están funcionando mal o muy mal, y 42% percibe que, y se observa apenas una pequeña mejoría en el funcionamiento de las escuelas, pero lo que se sigue manteniendo en situación muy difícil son los comedores escolares, que son vitales para estimular a que los niños vayan a las clases, los niños de los hogares pobres y de la clase media baja. 85% de los informantes perciben que los comedores escolares funcionan mal o no existen, y esto pone en peligro no solamente ese incentivo para que los muchachos vayan a estudiar, sino que pone en peligro su seguridad alimentaria y nutricional. 58% de los informantes piensan que no hubo protestas o conflictos con autoridades por algún motivo en la localidad. Y es decir, que se redujo el número de protestas. Esto puede obedecer al hecho de que agosto era un mes de vacaciones y la mayoría de las protestas se estaban localizando en el ámbito laboral, las protestas de los trabajadores del sector público educativo, ¿no? Los maestros, profesores y profesores universitarios también. De manera tal que esa protesta latente puede resurgir de nuevo en septiembre y octubre, que son de reinicio de actividades educativas.
Las protestas que hay se relacionan en agosto fundamentalmente con la escasez de combustible y problemas de transporte. El medio más importante para conocer sobre las protestas en la región es la radio. Eso lo dicen 75% de los informantes. El restante 25% dice que la gente se informa por redes sociales e internet, muy poco por televisión. El nivel de delincuencia en la región se mantiene según 76% de los informantes. Los delitos más cometidos en orden de importancia son los robos y las ventas ilegales de productos. La percepción que se tiene en la localidad sobre los organismos de seguridad del Estado no mejora. 89% piensa que sigue igual en una situación en la cual no son buenas la opinión sobre los organismos de seguridad del Estado. La mayoría de los informantes piensa que la gente se informa por la radio y redes sociales, 93% de informales. La escasez de alimentos, por supuesto, no es un problema en las localidades de la región Andes Sur del Lago, porque, repito, el sistema de precios se flexibilizó, está funcionando. Incluso en algunos meses anteriores hemos reportado cómo precios en dólares se han reducido porque la competencia es muy ardua, ¿no? En algunos productos. Está entrando productos desde Colombia y de otros países que compiten con producción nacional. Es el caso, por ejemplo, de la harina precocida de maíz. El año pasado las marcas líderes se vendían a 1,15, 1,20 centavos de dólar. En estos momentos se están vendiendo las marcas líderes de harina precocida de maíz en 1,05, 1,06 dólares el kilo, ¿no? Entonces no hay problemas de escasez de alimentos. El problema sigue siendo, como ya lo dijimos, la falta de ingresos para comprar los alimentos que se necesitan. La frecuencia de compra más común es semanal, según lo perciben 53% de los informantes. Las formas de pago más utilizadas siguen siendo la tarjeta de débito y el pago en efectivo en otras monedas. Los abastos chinos y las bodegas cercanas, debido a los problemas de transporte, son los lugares más frecuentes para la compra de alimentos. Se consolida, al igual que en los meses anteriores, la dificultad, la falta de poder adquisitivo y los problemas para transportarse como principales obstáculos para compras de alimentos en la localidad. Y esto lo dicen el 95% de los informantes. La frecuencia de compra más común es semanal, según 53% de los informantes. Para la mayoría de los informantes son los abastos chinos y las bodegas cercanas los lugares más frecuentes para la compra de alimentos. Se percibe que la bolsa CLAP en la región Andes Sur del Lago llega después de 30 días, según 78% de los informantes, y una cifra similar era la de marzo-abril 2023. O sea que se mantiene el retardo en la entrega de las bolsas CLAP en la región. En la región, comparada con otras regiones del país, es una donde se entrega con más retardo la bolsa CLAP. Las quejas más frecuentes sobre la bolsa de alimentos CLAP son la calidad de los productos, según el 48% de los informantes, la frecuencia de entrega, según el 32%, y la cantidad de productos, según el 19% de los informantes. 63% de los informantes piensan que el consumo ha disminuido y se percibe una disminución del consumo general. Y a nivel nacional los resultados son similares. Esto se corresponde con la situación recesiva de la economía en lo que va del año 2023. Los rubros cuyo consumo ha disminuido más son, en orden de importancia y según las respuestas de los informantes, alimentación, con 33% de respuesta de los informantes, los gastos de recreación y esparcimiento, según 30% de los informantes, y los gastos en vestido y calzado, según 17% de los informantes. Al nivel nacional los resultados son similares, son muy parecidos a los de la región Andes Sur del Lago. Las frutas que más se consumen en la región, en orden de importancia, son plátano,
cambur, que están empatados en el primer lugar, aguacate y naranja. Las principales hortalizas con mayor preferencia son tomate, cebolla, pimentón y ajo, en ese orden. Y el consumo de proteínas en orden de importancia se concentra en carne de res, carne de pollo, huevos y queso semiduro. Esas son las cuatro principales fuentes de proteína animal en la región. El resultado a nivel nacional es muy similar. Bueno, finalmente voy a hablar un poco sobre lo que ha pasado con la economía nacional en 2023 y las perspectivas para el cierre del año. Bueno, como ya les dije a lo largo de los audios anteriores, en el primer semestre de 2023 la actividad económica se redujo. Las estimaciones que hay de algunas organizaciones como el Observatorio Venezolano de Finanzas es que en el primer semestre la actividad económica cayó en 7%. Por supuesto que eso repercutió en los niveles de empleo, en los niveles de consumo, en la actividad económica. Entonces se observa dos trimestres consecutivos, tanto el primer trimestre, 6,7, luego 7,6. Se observa una caída pues, de la actividad económica. Y eso es malo porque el año 2022, aunque ya se observaba también en el segundo semestre de 2022 una desaceleración del crecimiento que hubo. Recuerden que en 2023, 2022, algunos organismos como la CEPAL estimaron que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 12%. Pero ya sabíamos que ese crecimiento no tenía fuerza. Y no tenía fuerza porque el país está aplicando un programa de ajuste, de estabilización de la economía, sin tener financiamiento internacional. La consecuencia de eso es que el impacto sobre los sectores más vulnerables de la población son muy fuertes, recaen sobre ellos. La capacidad compensatoria del Estado es muy baja porque este es un ajuste que se está aplicando en un país que está aislado del sistema financiero internacional, que no tiene financiamiento y que solo depende de los ingresos en divisas que le entran por petróleo, ¿no? El primer semestre no fue un semestre de buenos precios, el segundo semestre se asoma como una temporada de mejores precios del petróleo, es decir, que en la segunda parte del año el gobierno va a disponer de mayores ingresos, aún con todas las dificultades que tiene para vender ese petróleo debido a las sanciones, tiene que hacer muchos descuentos, pero eso junto con la intensificación para la recaudación de impuestos, que ustedes lo saben, los que tienen actividades económicas, los que tienen negocios, saben que el gobierno aumentó la recaudación de impuestos, aun cuando la economía no está funcionando bien, ¿no? La economía está en recesiones. Pareciera una contradicción, pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Para el segundo semestre del año, entonces, se espera que el gobierno tenga mejores ingresos y, como es costumbre, el pago de los bonos de fin de año, de los aguinaldos, etcétera, eso reanima el consumo y la actividad económica en los meses de noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno, eso es lo que se espera en el segundo semestre, un crecimiento que algunos estiman que no va a ser suficiente para compensar la caída que ya se tuvo en el primer semestre. Entonces, las firmas consultoras que tratan el tema macroeconómico, algunas ya rebajaron, la mayoría ya rebajó las expectativas, las estimaciones que habían hecho de crecimiento económico del PIB, del Producto Interno Bruto, para el año 2023. Inicialmente se pensaba que la economía venezolana iba a crecer en 2023 entre un 5 y un 7%. Ya eso no es posible. A duras penas tendremos un crecimiento muy pequeño del 2%, 3% máximo, pero ya las firmas, ante lo que está sucediendo, recuérdense que ya estamos en el mes de octubre, ¿no? Es decir, estamos ya
en el tercer trimestre, finalizando el tercer trimestre del año, y no se ve una reanimación muy fuerte. Entonces están pensando que no va a ser suficiente el impulso económico del fin de año para compensar la caída del primer semestre. De manera tal que algunos hacen proyecciones de crecimiento del 0%, es decir, cero crecimiento del Producto Interno Bruto. Otros son más pesimistas y empiezan a pensar en un decrecimiento de la actividad económica. Definitivamente 2023 no fue un buen año, no será un buen año para la economía venezolana, no será un buen año para los venezolanos. La gente sigue emigrando y quizás esa es la mejor demostración de que las expectativas de los venezolanos, el optimismo, no es lo que los caracteriza. Tenemos un año también muy intenso en actividad política por la realización de las primarias de la oposición, el posicionamiento de candidatos que aspiran a competir en las elecciones presidenciales que establece la Constitución para el año 2024, pero el cierre del año 2023 no va a ser como ni va a generar, ni va a ser de crecimiento el 2023 como lo fue en el 2022. La política macroeconómica sigue siendo fundamentalmente la misma. El financiamiento bancario sigue siendo muy, pero muy pequeño. Son cifras ridículas si se comparan con cualquier país de América Latina, aún con los países más pequeños. No hay apalancamiento financiero para la producción. Hay sectores que les va a ir mejor que a otros, por ejemplo, el sector de tecnología, los sectores vinculados a la producción de medicinas, eh, quizás en el área de la salud y la producción agrícola y de alimentos pudiera aumentar en el año 2023. Pero hay un conjunto de actividades económicas que no van a experimentar esa situación. Por lo demás, debemos decir que el crecimiento sigue siendo muy desigual. El área metropolitana, la Gran Caracas, concentra 40% de cualquier variación que se dé el Producto Interno Bruto. Se da en el área, está muy concentrado el dinamismo. La gente va a Caracas y siente que está en una burbuja, aunque últimamente los caraqueños también están siendo afectados por la crisis de los servicios públicos. ¿No? La crisis, les están cortando la electricidad y esto impacta la internet. No se puede trabajar sin internet para muchas actividades. El agua también se le están cortando a algunas zonas de Caracas. Sin embargo, la situación cotidiana de los caraqueños es mucho mejor que la del resto de los venezolanos. Los venezolanos que vivimos en la provincia, los que vivimos en los estados andinos y en el sur del lago específicamente, seguimos siendo tratados como ciudadanos de tercera, de cuarta, de quinta categoría. Eh, pero el hecho de que Caracas está siendo afectada también por la crisis de los servicios públicos, lo que demuestra es que la situación es muy grave, ¿no? Y que el gobierno está impotente para hacerle frente, que no tiene recursos por diferentes razones para hacerle frente al problema de la crisis de los servicios públicos. El hecho de que haya también aumentado la escasez de gasolina y de diésel, pues también es otro impacto negativo sobre las posibilidades de generar ingresos para la población venezolana, para que los negocios se desarrollen, ¿no? Y tenemos un año donde la producción nacional, con un tipo de cambio que sigue estando sobrevaluado, que abarata las importaciones, pues la producción nacional tiene que competir duramente con productos que vienen de otros países, las importaciones legales y también importaciones ilegales que se siguen dando fundamentalmente desde Colombia, ¿no? Cuya magnitud desconocemos porque esas cifras no están registradas en ninguna parte. Con todo y eso, va a aumentar el comercio entre Venezuela y Colombia, pero con una balanza comercial, es decir, con un saldo muy favorable para los colombianos. En realidad, Venezuela tiene muy pocas posibilidades de exportar, sí exporta algunas cosas para Colombia,
incluso exporta algunos productos agrícolas, pero en cantidades muy inferiores a la que Colombia nos vende a nosotros. Se estima que el comercio binacional este año puede ser de alrededor de unos 800 millones de dólares, lo cual significaría que es unos 400 millones de dólares, alrededor de unos 400 millones de dólares superior al que hubo en 2022. Pero tanto Colombia como Venezuela tienen economías que no están creciendo con fuerza, ni van a crecer con fuerza en el año 2023. Bueno, allí les dejo esas informaciones, más que análisis, para que debatamos y oigamos opiniones e intercambiemos también, hagamos comentarios sobre lo que se espera en el cierre de 2023 y las expectativas para 2024. Muchas gracias.